Querida familia, esperando un gran día en el Señor. Como siempre, ¿verdad? Cada día esperando grandes cosas de nuestro amado Señor, Salvador de nuestras vidas. Estamos viendo acerca del fruto del Espíritu. Son 9 frutos, ¿verdad? Y son atributos que Dios le da a los cristianos que están llenos del Espíritu Santo. Dijimos que los primeros 3 que vimos es aquella relación de Él para conmigo. Él me da amor, gozo y paz. ¡Qué maravilla que es el Señor! En segundo lugar, hablamos de la relación mía para con otros. Y Él me da paciencia, benignidad y bondad. Y en tercer lugar, que es lo que vamos a comenzar a hablar hoy, es la relación mía para con Él. Y Él me da fe, mansedumbre y templanza. Y vamos a hablar en cuanto a la fe. Habría tantas cosas para hablar en cuanto a la fe. Podríamos tomar días y días y días de estudios para hablar en cuanto a la fe. Imagínense que si buscáramos solamente en Hebreos capítulo 11, tendríamos que estudiar a los héroes de la fe, que aparecen ahí en Hebreos 11 un montón. Ahora, fe. Tenemos que empezar a describir la fe, la descripción de la fe. Fe significa esperar confiadamente. Es práctica, no es subjetiva, es algo práctico. Hebreos capítulo 11, 11.1, lo describe de esta manera. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza, es tener por cierto, por seguro, lo que yo espero. Es tener la convicción aún de cosas que yo no veo. Entonces, por ejemplo, si tomáramos un ejemplo, hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13, nosotros vemos ahí que se habla de la venida del Señor, del rapto, del arrebatamiento, de que un día, puede ser hoy, puede ser que ni siquiera lleguemos a terminar este devocional, suena la trompeta y el Señor nos lleve. Y tenemos, pues, dice la Biblia, la certeza de eso que esperamos. Tenemos por cierto, por seguro, que el Señor viene y nos viene a buscar, porque Él lo prometió. Y luego dice que es la convicción de lo que no veo. Yo no veo al Señor, yo no veo cuando esté viniendo, simplemente que yo tengo esa convicción que Él va a venir y me va a venir a buscar. Por eso dice, termina, y dijimos que la fe es algo práctico. Entonces dice el verso 18, que tengamos esa esperanza, que nos gocemos, que no nos entristezcamos. Tenemos que tener ese gozo de saber que el Señor viene. O sea, tengo, como dice el versículo, la certeza de lo que espero. La Biblia lo prometió. La convicción de algo que no veo. Pero la fe práctica entonces me lleva al gozo. En la descripción de la fe vemos que la fe verdadera es producida por el Espíritu de Dios, ya sea la fe para salvación o la fe que se ejercita diariamente en las promesas de Dios según aparezcan necesidades o pruebas. La palabra fe significa o tiene un significado de confianza en Dios,
¿verdad? Pero también es traducida, o la fe lleva algo implícito. Es la palabra en el original, en el griego, pistis, que también es fe, pero también es la palabra fidelidad. Por la fe, por la convicción de lo que no veo, voy a ser fiel a Dios. Entonces, yo no solamente voy a tener fe en la salvación, tengo paz, ¿verdad?, con Dios, pero también tengo la paz de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Una para salvación, otra para la vida diaria. Nosotros vemos que esta fe es mencionada como un don del Espíritu Santo. Recuerden que el don del Espíritu Santo es esa capacidad dada por el Espíritu de Dios para desarrollar algún ministerio. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Es un fruto, dijimos, del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, tenemos que ver el origen de la fe. El origen de la fe. En primer lugar, dijimos una descripción de la fe. En segundo lugar, el origen de la fe. En Hebreos 12, 1 al 3, dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puesto los ojos en Jesús. Y aquí dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y que por esa fe podemos llevar a la práctica una vida realmente satisfactoria. Efesios capítulo 2, versículo 8, sí está hablando de la fe para salvación, pero dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Y esto qué? La fe no es de vosotros. No la puedo producir yo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Así que el origen es en Dios. Dios, por decirlo de alguna manera que lo podamos entender claramente, Dios inventó la fe. Dios inventó la fe para que nosotros pudiéramos confiar plenamente en Él. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la fe? Dijimos que en primer lugar habíamos una descripción de la fe. En segundo lugar, el origen de la fe. En tercer lugar, el fundamento de la fe. Dice Romanos capítulo 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no tengo fe en cualquier cosa. Tengo fe en lo que la palabra de Dios me dice que debo tener. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Y yo de pronto no veo ese amor. No lo veo, no lo puedo ver con mis ojos. Pero porque lo dice la palabra de Dios, yo puedo confiar plenamente que Dios me ama. Yo puedo confiar plenamente que Dios me ama. Y en cuarto lugar, vemos el ejemplo de la fe. Dijimos anteriormente que el fundamento de la fe es la palabra de Dios, y esto es
lo que nos debe a nosotros llevar a la madurez, llevar a la perfección, como dice la palabra de Dios, que en otras palabras significa madurez, es ahondar en la Biblia, es conocer a Dios, y así se va a acrecentar más mi fe, apoyándome, creyéndome especialmente en las promesas de Dios. Y algo parecido a esto es lo que dijimos del ejemplo de la fe. En Hebreos capítulo 11 está el ejemplo de Abraham. Verso 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su primogénito. ¿Recuerdan que Dios le prometió a Abraham? Aquí está la promesa de Dios. Abraham lo creyó con todo su corazón y le dijo: en Isaac te será llamada la descendencia. Pero ahora Dios le estaba diciendo: ofrece a Isaac en sacrificio. Y bien podría decir Abraham: pero ¿cómo? ¿Cómo va a venir la descendencia de Isaac si lo voy a ofrecer en sacrificio? Fíjese, vamos de nuevo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Verso 18. Habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y el verso 19 es un verso maravilloso, lleno de fe, lleno de fidelidad, lleno de práctica, lleno de convicción, lleno de seguridad. Dice el verso 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de quien en sentido figurado también le volvió a recibir. Quiere decir que Abraham confiaba plenamente que si él lo ofrecía en sacrificio, Dios lo podía aún levantar de los muertos para darle a la descendencia, ¿verdad? Y dice que en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso quiere decir que en su mente él lo mató y lo volvió a recibir resucitado, en su mente. ¿Qué ejemplo de fe el ejemplo de Abraham? Un ejemplo, como dijimos, de creer en Dios, de creer en la promesa de Dios, de creer más allá de lo que entendemos, de creer más allá de lo que pensamos. Una convicción plena en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios nos dijo o dejó para nuestra vida. De allí nuestra práctica, de allí nuestra fidelidad a Dios. Así que podemos ver en esta cualidad, en esta virtud que Dios nos da, que nos dio a nosotros la fe para que podamos vivir una vida realmente segura y confiada en Él. Que Dios nos bendiga, querida familia, que pasemos un hermosísimo día.